Así es, ya estamos aquí en Las Cosas Como Son. Tengo un familiar alcohólico, ¿lo ayudo o lo rechazo? Fíjense que estuve leyendo una frase que me puso a pensar mucho. Dicen que el alcoholismo no es un deporte con espectadores, porque tarde o temprano toda la familia entra en el juego. Y me parece una frase muy fuerte y muy difícil, sobre todo, como ya lo dijimos, para las familias. Tengo ahora a mis invitados, está Sergio, Hola, Penélope. tengo a Luis Guillermo, Aurora, está de este lado Juve e Ingrid. Y voy a empezar contigo, Luis Guillermo. José Guillermo, para servirte. José Guillermo, que estás aquí porque aparte de que perteneces también a un grupo en el que estás ayudando a las personas, que es el Monte Fénix, tienes gran experiencia en esto. Y lo que yo decía ahorita hace un momento, ¿qué es lo que sucede? Cuando las familias están con una persona alcohólica, se vuelven ellos tan adictos al alcohol como se convierte, por ejemplo, la familia se convierte tan adicta al alcohólico como el alcohólico se convierte adicto al alcohol. Es una manera de verlo porque es una dinámica familiar. A mí me gusta compararlo como que todos están en una lancha. Cuando tú estás en una lancha con otras personas y aparte está el alcohol ahí en la lancha como un contrapeso, si alguien se mueve así, tú te mueves así. Es decir, es como una dinámica automática, es un sistema. La teoría de sistemas dice que no se mueve un elemento sin que se afecten todos los demás. Entonces el alcohólico cuando bebe brinca en la lancha y todos los demás toman un lugar en la lancha y digamos, la sensación profunda es estabilizar la lancha. Entonces es prácticamente inevitable no participar. Todos juegan un rol en la familia cuando hay un enfermo alcohólico en la familia. ¿Y cuáles son los errores que comete uno como familia? Uno hace lo mejor que puede con la información que tiene y mucho del problema es desinformación. Para empezar, esto es un problema de salud y no un problema moral. Esto es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud es la que nos dice qué es una enfermedad y qué no es una enfermedad, de acuerdo con ciertos criterios de definición. Una enfermedad tiene signos, tiene síntomas, tiene una evolución, tiene un pronóstico. Todos estos criterios los cumple esta condición. Sin embargo, hay enfermedades más sencillas que otras. No es lo mismo tener un catarro que una esquizofrenia, por ejemplo. Y esta es una de las enfermedades más profundas, más desconcertantes y más útiles que hay, porque parece que se compone a ratos y luego otra vez, pero es una enfermedad progresiva. Si no se le da una solución de fondo, que afortunadamente es posible, va a continuar progresando y cada vez va a haber más pérdidas y cada vez va a haber más dolor en todos, en el alcohólico y en los familiares. Juve, tú tienes ya 33 años que no tomas nada y yo quería preguntarte, porque muchas veces escuchamos que es muy fácil, porque mira, la persona tiene que estar consciente de lo que tiene y entonces ahí es como se va. Y yo le decía hace rato en son de chiste que los borrachos siempre dicen la verdad, pero ellos siempre dicen que nunca están borrachos. Entonces, ¿cómo llevas a una persona que siempre va a decir que no tiene un problema, que siempre va a decir, ay, yo dejo de tomar cuando quiero, pues ay, si lo mío no es tan peligroso, ay, le exageran? ¿Cómo logras hacer que esa persona vaya a pedir ayuda? El primer punto es entender que el alcoholismo es una enfermedad. Ya lo decía el doctor, lo dictamina la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, en el año de 1956. La familia tiene que entender que es una enfermedad. El adicto tiene que entender que tiene una enfermedad. Como enfermedad no lo maneja a voluntad, porque él es víctima de una urgencia irracional por seguir consumiendo, ya sea cualquier tipo de sustancias en droga o en el alcohol. Esa es la situación, tiene que concientizar que tiene un problema, que tiene una enfermedad para que pueda buscar la ayuda. Esa parte me parece dificilísima porque siempre dicen, tienes que encontrar la manera de decírselo. Si lo atacas, no, pues entonces más se va a ir a emborrachar porque entonces tú lo ofendes y lo haces sentir mal. Si se lo dices de buena manera, yo ya hasta empiezo a pensar, pues será ahora con los teléfonos, habrá que grabarlos y entonces le dices, mira, esto es lo que tú haces. O sea, ¿cómo logras que realmente alguien que tiene un problema de alcoholismo se dé cuenta que tiene un problema? Una de las cuestiones es que la familia se siente impotente ante querer ayudar a un adicto. La familia también juega varias etapas en el proceso del alcoholismo de su familiar.
una de las primeras etapas es la culpa, el sentimiento de culpa, qué no hice, qué no le di. La familia se siente culpable, quiere platicar con él, comprarle cosas, o sea, qué es lo que quiere. Ya después la familia entra en el proceso de la desesperación, te corro de la casa o qué voy a hacer contigo. Entonces es un carrusel emocional. O sea, tenemos que pasar todo ese proceso para que esa persona realmente busque ayuda. A veces la familia no es el conducto adecuado. El conducto adecuado tiene que ser otras personas, porque luego entre la misma familia ya hay grandes y profundos resentimientos, ya mucho daño por el alcoholismo. ¿Qué sería lo que tú haces? ¿Ser el padrino? ¿Tendría que ser alguien que uno le llame de afuera que venga a platicar con esa persona? Sí, precisamente para encontrar el puente de comprensión de enfermo para enfermo. Aurora, yo sé que tú, buenos días, todo lo que escuchabas te oía que hacías así y te veía que hacías así. Y es porque tú has vivido en carne propia esto, tienes un hijo que duró 6 años en el alcoholismo, que gracias a Dios ahorita ya tiene 8 meses, que parece ser que vamos ahora sí por el buen camino, pero tú le sufriste porque has tratado de ayudarlo, él llegado a golpearte, tuviste que llamar hasta la policía. Y a mí se me hace muy complicado en tu caso porque es la mamá. A veces yo digo, bueno, si soy la esposa, después de que ya hiciste todo, bueno, pues ni de mi familia es, total, ya que se las arregle como pueda. Pero ¿cómo le haces con un hijo? ¿Cómo dices, ya, pues que se las arregle como pueda? ¿Qué crees que esta vez te funcionó que no te había funcionado antes? ¿Por qué crees que ahora lleva ya 8 meses que dejó de tomar? Pues en mi caso yo lo que me funcionó es informarme acerca del alcoholismo, involucrarme en el problema de mi hijo e informarme qué es el alcoholismo, ¿no? Porque era muy fácil juzgarlo y decirle cómo es posible, cómo crees si eres tan inteligente, pero yo tuve que empezar a meterme en esa información, que el alcoholismo no es porque lo quieran, es una enfermedad física, del alma, emocional. Entonces, cuando yo entro por ahí, empiezo a entender la situación y empiezo a seguir las sugerencias de tanto psicólogos, psiquiatras y otras personas de agrupaciones que me han ayudado. Entonces, es por ahí donde yo empiezo a encontrar el cómo ayudar a mi hijo. Pero ¿y cómo lo ayudaste? Porque fueron 6 años. O sea, esto ya suena muy fácil, pero fueron 6 años de lucha. Bueno, por esa parte hasta ahora veo el resultado, porque antes era discutir con él, o sea, la culpa no me permitía ponerle límites, la culpa no me permitía hacer lo que yo tenía que hacer. O sea, como mamá lo defendías, pero al mismo tiempo tenías la otra parte cuando ya llegaba al punto, como dijimos hace rato, a los golpes y llamar a la policía, que lo corrías. Entonces, en ese momento es cuando te sentías terrible, ahora ya culpable. O sea, eran muchas emociones, era la impotencia, el coraje, la decepción de decir cómo es posible que mi hijo esté actuando de esta forma. Entonces era lo que me llevaba a mí a buscar una solución al problema. Es que, ¿sabes qué? Cuando te escucho me hace pensar, es como si hubiera sido tu culpa. O sea, sientes que dices, es que yo tengo que solucionarlo, cuando en realidad lo que hemos escuchado, el que lo tiene que solucionar es el que tiene el problema, es el que tiene la enfermedad. ¡Ay, Ingrid! Mira, empiezo a creer que Dios le da sus batallas a sus mejores guerreros. Exactamente. Y a ti te confundió con Rambo, hija mía. Cada vez que te veo ahí sentada, digo, otra vez tiene algo que decirme. Ingrid, yo sé que tú también viviste una situación con una pareja en la que él era alcohólico. ¿Qué es lo que tú nos puedes contar? Así como ella decía, llega un momento en el que lo corres, regresas, tienes esa angustia. Dicen que en las familias cada quien encuentra su rol. Hay quien lo quiere salvar, hay quien está atacándolo todo el tiempo y hay quien lo solapa. Hay quien hasta se va de juerga con él. O sea, ¿en qué te convertiste tú en esa situación? Pues es que creo que el riesgo de tener a una persona querida, a un familiar que tiene alcoholismo o cualquier otra enfermedad, es el caer en la codependencia. La codependencia es que uno cree que por amor a esa persona uno puede hacer algo. Y cualquier especialista te diría que tú no puedes hacer absolutamente nada, que los únicos que lo pueden hacer son los especialistas. Si tú crees que lo ayudas, si lo apoyas, si lo solapas, si te enojas con él, si hablas con él, crees que vas a estar ayudándolo, no estás ayudando, porque sí creo que en la gran mayor de los casos lo que funciona es que toquen fondo.
y que pierdan todo. Pueden perder el trabajo, pueden perder la familia, pueden perder la salud, pueden perder a los hijos o todas las anteriores. Y si tú, en el afán de ayudar, estás ahí rescatando día a día, no estás permitiendo que llegue al fondo, que es lo que realmente lo va a ayudar a recuperarse. Ahora, cuando eres mamá, por ejemplo, y tienes una situación familiar de este tipo, creo que la parte más difícil, y esa sí se las comparto a ustedes por si están viviendo una situación similar, es uno saber que no podemos hacer nada, pero a nuestros hijos ayudarlos a que primero no se sientan culpables, que no sientan que es falta de amor de ellos hacia su familiar, su padre, su abuelo o quien sea, el hecho de que esté así, que no es una falta de amor y que no tienen que ver ellos en esa situación. Y sobre todo que no pueden hacer absolutamente nada. Creo que cuando un familiar de alcohólico llega al punto de saber que no puede hacer nada, esa es una gran oportunidad del alcohólico de realmente querer recuperarse y querer hacerlo desde el fondo. Yo había escuchado de algunas mujeres que decían que aparte de que solaparon todo, que aguantaron todo, que se ponían a pensar, y no puedo creer que me subí en el auto con un hombre que iba borracho y además de todo no tuve el valor ni de bajarme yo ni bajar a mis hijos. ¿Alguna vez te pasó algo así? No, la verdad es que sí creo que en casa siempre cuidé el que por lo menos mi hijo no estuviera expuesto a una de estas situaciones. Pero es sumamente doloroso el ser familiar de alguien que tiene un problema de esa magnitud, es muy fuerte porque evidentemente hay muchos cambios de personalidad, de pronto es una persona que no conoces y además es degenerativo, cada vez se vuelve más grave. Pero sin duda alguna creo que el vivir pensando que puedes hacer algo, ese es el peor de los infiernos, porque realmente no puedes hacer absolutamente nada. No se trata de rechazarlo tampoco, se trata de decirle amorosamente que tiene un problema, hacerlo entender que tiene un problema, pero si él no quiere darse cuenta que tiene ese problema, saber que tú no puedes hacer absolutamente nada y es mejor cuidar a los tuyos para que no terminen enfermos también de codependencia. Ay, tú también tienes, Sergio, tienes a un familiar que ahorita que dicen, es que hay que dejarlos tocar fondo, a mí me suena como, ya déjalo, suéltalo. Es que tienes que decírselo, es que yo he vivido y he visto, no importa lo que le digas, no te cree, se enoja, se vuelven agresivos, o sea, es muy complicado. Sí. Tuve un familiar, lamentablemente él sí falleció a causa del alcoholismo, ¿no? O sea, al final tuvo cirrosis hepática y falleció. Mi tío Carlos, una persona muy trabajadora, muy carismática, solidaria con la gente, con sus amigos, ayudaba a todo mundo. Y de pronto, pues cayó en este infierno que es el alcohol, ¿no? Y como lo han comentado todos en la mesa, pues sucede eso. Al principio, la familia se cuestiona cómo poder ayudarlo y después pasa por esta situación de dejarlo, ¿no? Porque también hay una situación, el alcoholismo todo mundo lo nota, también es una enfermedad que a la familia le da vergüenza, porque si tú tienes otra enfermedad, diabetes o cáncer, que son muy dolorosas en el seno familiar, como que nadie es culpable de haberse enfermado de eso, ¿no? Pero Además, el alcohólico sí tiene la culpa. Y además también cuando es una enfermedad, tú dices, bueno, pues no puedes hacer nada, pero en la mente de los que no tomamos es, o sea, sí, será una enfermedad, pero con que dejes de tomar se te quita. Hay una solución. Por falta de información. Pero te pega mucho el caso que veas a tu hijo o a tu familiar tirado en el suelo, en la calle, que te digan, señora, es que se quedó él dormido ahí y todo borracho, ¿no? Entonces te empieza a llenar de dolor y de enojo, porque no solamente es la impotencia de no poder ayudarlo, sino que todo el mundo se enteró que él es alcohólico. Y es donde también afecta a la familia. José Guillermo, siento que le damos vueltas y vueltas, pero al final, escucho por un lado, pues hay que dejar que toquen fondo, entonces los soltamos. No, pero hay que apoyarlos, pero hay que decírselos. Yo ya estoy igual de confundida. ¿Qué hay que hacer? Yo estoy totalmente de acuerdo en que la familia no puede hacer absolutamente nada. Estoy totalmente de acuerdo en que hay mucha desinformación, pero sí hay mucho que se puede hacer, nomás no lo puede hacer la familia. Entonces, lo que sí puede hacer la familia es buscar a los que saben. Primero, la solución está en Alcohólicos Anónimos, antes que cualquier otra cosa. Ahí es donde se encontró la solución. Alcohólicos Anónimos, desde mi punto de vista tradicional, de respeto, de dignidad, ahí está la solución. Ahora, las clínicas profesionales, aparte de que el centro, digamos, de la recuperación es Alcohólicos Anónimos, dentro de las clínicas,
podemos atender el hígado y el páncreas y la gastritis y la depresión y todo lo demás que conlleva esto. Los médicos, los terapeutas individuales, los terapeutas familiares ayudan muchísimo. En un tratamiento integral se atiende a todos, a la Pero, familia. ¿y los a todos. podemos llevar a la fuerza? Perdón, entonces, para que toquen fondo, ¿no? Porque esto del fondo es muy importante, hay una condición en los alcohólicos donde hay una memoria selectiva. Es decir, tuve un paciente en la clínica, 15 pérdidas totales de automóvil en 5 años, 15, pero solo veía los últimos 2 desastres. Los demás los tiene justificados y despachados aparte en su mente. Es decir, ya los justificó, lo racionalizó, es que había diésel en el piso, ya me metí a una escala de resbalosidad, es más resbaloso que el jabón, y fue el diésel. Sí traía mis copas, pero fue el diésel. Una señora que venía atrás de mí chocó y ella no había tomado, fue el diésel, ¿no? Y eso ya queda despachado, entonces no se acuerda. Entonces hay maneras de pasar el mensaje y aprovechar desde su historia, creamos un fondo virtual. Es decir, si vas por los 15 automóviles a los corralones y haces una montaña de chatarra y le dices, mira, esto es lo que ha pasado, entonces lo puede ver. No lo acepta porque no lo está viendo. En su mente no está. Hay una dinámica de memoria selectiva. Entonces solo están los últimos eventos, por un lado. Y por otro lado, es una dependencia química. Está el uso, que por cierto, todas las botellas dicen toma con medida, y alguien sabe cuánto es la medida. No nos dan cuál es la medida, ¿no? Es hay como tú veas, ¿no? Si quieren les puedo decir cuál es la medida. ¿Cuál es la medida? La medida para hombres de 24 años en adelante, lo que aguanta el cuerpo humano antes de irritarse la corteza del cerebro y el hígado es 1 onza por hora, máximo 4 en 4 horas. 1 por hora. Y 1 onza es poquito. Ahora pides un tequilita y te traen un vaso como este, más o menos, ¿no? Un tequilita. Pero es poquito, es decir, 1 onza, es un caballito de los de antes, equivale a una cerveza mediana o una copa de vino de mesa. El cuerpo humano de un hombre aguanta 1 onza de esas por hora, máximo 4 en 4 horas, antes que se irrite el cerebro. Entonces ya no es uso, es abuso. En mujeres es menos, porque las mujeres tienen una función en el hígado para fabricar leche materna. Y no es que aguanten menos, sino que tardan más tiempo en eliminar el alcohol del torrente sanguíneo, entonces circula más veces, irrita más. Entonces las mujeres pueden beber máximo 3 onzas, es decir, 1 por hora. Si se la toman más rápida que eso, va a irritar el cerebro. O si toman más que eso, se va a irritar el cerebro, entonces ya no es uso, es abuso. Y luego cruzamos una línea en donde hay una dependencia química que digamos, es como en un diabético el páncreas falla y la insulina no se produce adecuadamente. En un alcohólico, cuando cruza la línea al alcoholismo, digamos, del abuso a la dependencia, el hígado ya no metaboliza bien el alcohol. La gente normal rompe el alcohol en el hígado en 4 sustancias más sencillas y así llegan al cerebro. El hígado de un alcohólico solo lo rompe en 2. Y entonces el alcohol llega más entero al cerebro y tenemos 2 sensores. Un sensor que te dice, ¿quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Se pega. Y el otro sensor que te dice, párale, ya fue suficiente, ya no está ahí. Y por eso no puedes parar. Entonces, se puede crear un fondo virtual desde la historia a la hora de pasarle el mensaje y de invitarlo a tomar una solución. Lo que sí puede hacer en la familia es buscar ayuda con los expertos. Un experto es el que tiene la experiencia. Alcohólicos Anónimos, las clínicas profesionales como Montefénix, estamos 24 horas al día para atender los problemas cuando nos solicitan la ayuda y hay muchísimo que se puede hacer. Juve, nada más rápidamente, ya se nos está acabando el tiempo, pero sí quisiera que nos dijeras, por ejemplo, las personas siempre dicen, ay, es que me di cuenta cuando yo era muy tarde. Yo creo que uno se da cuenta desde que es novia y cuando tienes al hijo pequeño que algo está mal. Pero pongamos así, en un plano, ¿cuáles son esos signos que te dicen, esta persona es un alcohólico? Alcohólico es la persona que ya no tiene la capacidad para controlar su manera de beber. A veces en la primera etapa el adicto como yo se esconde, por eso la familia se da cuenta tal vez hasta años después, pero se presentan síntomas, aislamiento, ya no quieres convivir con tu familia, quiere decir que uno ya está consumiendo. Bueno, pues yo voy a pedirles nada más un último mensaje a cada uno, si empezamos contigo, Sergio.
Muy breve, en la historia personal de mi familia, creo que nos faltó en general información, no falta de interés ni falta de amor. Entonces es muy importante que usted se acerque a informarse con los especialistas para saber por dónde empezar. Y de verdad, más allá de que pensemos que es algo muy fácil, hay que escarbar en lo más complicado que trae esa persona y que lo está haciendo beber. Ingrid. Pues a mí me gustaría hablar del amor, el amor que debemos de tener nosotros por nosotros mismos. Y ese amor se puede compartir, pero siempre y cuando no te estés quitando una parte de ti para querer ayudar a alguien que no puedes ayudar. Aurora. Pues yo lo que yo diría es que es bien importante el amor a los hijos, no el miedo, porque cuando les transmitimos miedo, ese también es un punto, ¿no? Y pues sí, seguir las sugerencias de los especialistas y no dejar que nuestros hijos nos los arrebate el alcohol, ¿no? Luchar, a lo mejor como dice el doctor, los familiares no podemos hacer nada, pero sí podemos informarnos para sobrellevar la situación y que las madres luchen, que no se lo dejen, a los hijos que no se los dejen al alcohol, porque los destruye. José Guillermo. Yo por último diría, nunca rechaces a un alcohólico, es un ser humano que tiene una enfermedad, puedes rechazar sus conductas, puedes rechazar sus actitudes, puedes poner límites para ti mismo y no permitir que te afecte la conducta, digamos, del otro, porque como es una enfermedad de la percepción, las drogas afectan la percepción, por lo tanto presentan conductas inadecuadas. Entonces puedes rechazar la actitud, puedes rechazar los insultos, las agresiones, pero no a la persona. La persona está en una dinámica fuera de control. Lo que puedes hacer es buscar ayuda para solucionarlo y es totalmente posible solucionarlo. Lo que yo sí quisiera decir también es hay que tener en claro que también si te están atacando, si tu vida está en peligro, por más amor que le tienes a una persona, no puedes estar ahí, no te puedes quedar y no puedes tampoco El tratarlo acto de amor ayudar. sería cuidarte. Exactamente. Sí. Primero estás tú, tu familia, tus hijos. Por último, Buscar la ayuda. A todos los niveles económicos o sociales hay ayuda. Clínicas, centros de rehabilitación, grupos de mutua ayuda, grupos tradicionales 24 horas, cuarto y quinto paso. Hay muchos grupos en cualquier comunidad, busca ayuda para la familia y para el adicto. pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes. Las cosas como son. El alcohol es un solvente muy potente, disuelve familias, matrimonios y carreras. Yo soy Penélope Menchaca, nos vemos en la próxima.